tal amigos de Misericordia Senda de Paz? Me da mucho gusto saludarles, en especial a aquellas personas que tienen alguna enfermedad y que no pueden salir de sus hogares y que con todo el gusto o quizás también con el pesar ofrecen ese sufrimiento a la iglesia. Cuando uno vive su enfermedad con tranquilidad, con paz y ofrece ese sufrimiento por la Iglesia Universal, entonces contribuyen a que el mundo se vaya santificando. Gracias por ofrecerlo con generosidad. Saludar a todos los que nos ven a través de esta transmisión. El día de hoy le tenemos un programa muy especial porque tengo un invitado de lujo. Él es el rector del Santuario del Señor de la Misericordia, el Padre Herminio Gómez González. Gracias, Padre, por estar con nosotros de nuevo. No, gracias. Qué bueno que me das la oportunidad de estar nuevamente aquí, deseando pues que todos en sus hogares estén gozando de alegría, de paz y sobre todo de vida de fe, de vida cristiana. Padre, ha sido una jornada un poco pesada casi para todos los que viven en este ambiente religioso, para todas las comunidades en nuestra diócesis, en especial en nuestra ciudad, en Tepatitlán, pues ha sido un poco pesado por todas las celebraciones de la semana más importante litúrgicamente del año, que ha comenzado con la Cuaresma. El día de ayer hubo una celebración hermosa, pero esto ha comenzado ya hace algunas semanas, unas 5 o 6 semanas, con el miércoles de ceniza, es decir, este tiempo de Cuaresma. Nos hemos venido en un proceso dentro de la iglesia y a veces hay gente que no sabe qué se vive, qué se celebra. Estamos en Cuaresma a comer pescado los viernes, a los que les gusta mucho la carne a veces le batallan, pero a veces no se encuentra el verdadero significado de qué se trata, o qué es lo que vive la iglesia y por qué los sacerdotes y los que están más inmersos en este mundo religioso, pues celebran tanto. ¿Qué es lo que se vive? Vamos empezando por partes. ¿Qué es lo que se vive en la Cuaresma? ¿Qué tiene de diferente a todo el demás año litúrgico? Bien, sabemos todos que la Cuaresma es un tiempo muy importante, es un tiempo fuerte, lo llamamos litúrgicamente, juntamente con el tiempo de Adviento Navidad. Este es de Cuaresma Pascua. La Cuaresma es un tiempo fuerte de oración, es un tiempo fuerte de reflexión, es un tiempo de una escucha atenta a la palabra de Dios y con una actitud de meditación. La Cuaresma nos prepara la Pascua. Hay que iniciar la Cuaresma con signos, por ejemplo, el miércoles de ceniza, recibimos ese signo externo de la ceniza, recordando que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que somos criaturas y que la vida la recibimos de un Dios todopoderoso por amor. Entonces, el signo de la ceniza, que es externo, nos tiene que llevar a un cambio interior, a un cambio profundo, a un volvernos a Dios. Y claro, iniciamos la Cuaresma con ese signo, pero también el Evangelio de ese día nos habla de 3 prácticas de piedad muy importantes que nos disponen precisamente a vivir con espíritu cristiano la Cuaresma, que es la oración, el ayuno y la limosna. Prácticas muy importantes que el mismo Jesús nos dice cómo debemos practicarlas, solos, donde solo Dios sabe con qué intención y con qué espíritu llevamos a cabo esas prácticas de piedad muy importantes. Padre, antes de continuar, estos 3 signos, este signo primero, el de la ceniza, es muy importante. Mucha gente angustiada va para que le pongan la ceniza y a veces se la pone y no sabe qué representa. Esto es un sacramento. Si alguien no va, no lo puede recibir, le pasa algo, pierde algo. No es sacramento, es un sacramental. ¿Qué diferencia hay entre un sacramental y un sacramento? El sacramental es como un signo no tan profundo, no igual que los demás sacramentos que tenemos nosotros, que son 7 sacramentos muy importantes, como ya los conocemos. Un sacramental no es tan importante, si no lo recibes no pasa nada, como es el caso de la ceniza, no pasa nada. Un sacramento sí es muy importante dentro de la vida cristiana, dentro del proceso de crecimiento de la fe.
Hoy a nuestra población la están invadiendo muchos hermanos separados, incluso algunas sectas que viven de manera diferente. Perdón por entrar en este contexto, pero me parece importante. Hay gente que no sabe distinguir y qué representa un sacramento, por qué es importante la Eucaristía, la confesión, el bautismo. ¿Qué es un sacramento en concreto? ¿Qué le da a la gente un sacramento? Los sacramentos son signos especiales donde fraguamos nuestra vida en Cristo, nos marca nuestra vida en Cristo. Si vamos al bautismo, sabemos lo que significa el bautismo. Es la puerta a los demás sacramentos. Los efectos ya lo sabemos: hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios, hermanos de Cristo, se nos perdona el pecado original, nos convertimos en sacerdotes, reyes, profetas. Entonces, el sacramento del bautismo es fundamental dentro del proceso de la vida cristiana y hay que recibirlo desde la fe, desde esa apertura a la vida de Cristo, el sacramento. Un sacramental, si no lo recibes, no pasa nada. Por ejemplo, la ceniza, si no la recibes, no cometes pecado. No cometes pecado. Aunque lo que tú comentas es muy importante, porque puede haber personas que sí van a la ceniza, lo ven muy importante, pero no ven igual un sacramento. La Eucaristía, por ejemplo, hay personas que nomás se acercan a recibir la ceniza el miércoles, pero ya no van a misa. Y que sería algo muchísimo más grande, es decir, no hay un punto de comparación entre la Eucaristía y la ceniza, ¿verdad? Claro que no. No, porque la ceniza es signo externo, ahí queda. Y la Eucaristía es llevar a Cristo. Es abrirte a la vida de Cristo, recibir la vida de Cristo, y lo que dice Cristo: el que me come, yo lo voy a resucitar. El que me come tendrá vida eterna. El que me come, yo estoy con él y él está en mí. La permanencia es muy importante. Y esto lo logramos en la Eucaristía, entre otras cosas, claro. Entonces, en la Cuaresma, en este tiempo de preparación, por decirlo así, comenzamos con un signo que es externo. Dijo usted que era un sacramental y que además en la Cuaresma se vive en especial tres cosas: la oración, el ayuno y la caridad. ¿Se puede, Padre, en un mundo tan ajetreado? Yo veo que mucha gente, me la encuentro por la calle, mucha gente muy preocupada, viven como desolados, no le encuentran sentido a la vida, preocupados, van a buscar a un Dios mágico que les resuelva sus problemas casi de inmediato cuando Él lo pide, y cuando no tiene problemas o cree que no los tiene, no se acuerdan de Él. ¿Se puede en este mundo tan ajetreado y con tantos ruidos vivir verdaderamente la oración? Claro que se puede. Yo creo que si no pudiéramos hacer oración, sería un signo grave. Que no tengamos ese hábito, que no tengamos el gusto por la oración, que no descubramos la necesidad, no significa que no podamos hacer oración. Nuestra gente se hace oración, tú, Rafa. Nuestra gente aquí en Tepatitlán es de mucha Eucaristía. La vida gira en torno a la Eucaristía de mucha gente. Yo lo veo en el santuario, la gente que comulga, la gente que va a misa, y yo entiendo e interpreto que para ellos es un momento muy importante dentro de su vida. Y la Eucaristía pues es el momento por excelencia donde entramos en comunión con Cristo. Nuestra gente también reza, que es una de las formas que busca Dios, rezar, el rosario, novenas, devociones, etc. Sí reza nuestra gente. Cristo nos da ejemplo de oración y Él es el maestro por excelencia. Por eso sus discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Y Él nos dejó esa oración tan hermosa del Padre Nuestro. La oración, como nos dice Jesús, en silencio, solos con Dios, quien sabemos que nos ama profundamente. Para mí eso es la oración, estar con quien sabes que te ama. Y Jesús nos dice: no hace falta que hablen muchas cosas. El Padre ya sabe lo que necesitan, pero también a Dios le gusta que le pidamos, porque eso refleja comunión, diálogo, apertura y confianza a Dios. Pero la oración es fundamental
y hay que seguir motivando, animando a la oración. Pero además el mismo Jesucristo puso ejemplo de la oración, ¿no? Él, de estar con sus apóstoles, se retiraba al monte, casi siempre donde podía estar en silencio para poder hacer oración. Va más allá de solamente un acto de repetición de alguna cosa o de un acto externo, sino más bien un diálogo con este Dios que nos ha creado y que sabe todo lo que necesitamos. Por supuesto, Cristo, si vamos a la Sagrada Escritura, como en los momentos de la noche se retiraba a solas a estar con su Padre. Yo interpreto a Jesús en un diálogo profundo de amor, donde Cristo va entendiendo en la oración lo que el Padre Dios le va pidiendo. Yo así lo veo. Es que si no hacemos oración, ¿cómo sabemos qué nos pide Dios? O cómo entramos en amor con Dios. Solo en la oración. Y con los hermanos, con los Claro. que están a nuestro alrededor. Padre, dijo usted oración y luego dijo que también el ayuno. ¿Qué significa ayunar? ¿Por qué ayunar? En tiempo de Cuaresma también es un tiempo de sacrificio, de renuncia. Y el ayuno nos lleva también a sacrificar el cuerpo de gustos, ¿no? Por eso el ayuno va encaminado pues a sacrificar el cuerpo, porque también el cuerpo, sacrificándolo, te dispone más al encuentro. Y Cristo ayunó. Cristo ayunó. Y ayunó muchos días. Y ayunó muchos días. Y vimos cómo Él, en ese momento de ayuno, se fortaleció su espíritu, fortaleció su voluntad. A lo mejor el cuerpo se debilita un poco, pero se fortalece el cuerpo en la medida en que tienes fortalecido el espíritu. Y eso te dispone a un encuentro con Dios. Y el ayuno va encaminado también a eso. Sacrificarte, renunciar, pero encaminado también a disponerte interiormente al encuentro con Cristo, y también al cuerpo hay que sacrificarlo. Claro, porque si se le va dando lo que el cuerpo va pidiendo, entonces se convierte en un barril sin fondo, ¿no? Claro. Si duermo mucho, luego voy a querer dormir más. Entre menos cosas hago, menos cosas tengo ganas de hacer. Entre más como, pues más ganas me dan de comer, ¿no? Entonces, esto va disponiendo y pareciera como que es una cadena formativa, ¿no? Primero oro en el interior, en un diálogo con Dios. Y luego, por decirlo así, ayuno. Eso ayuda a fortalecer el espíritu, a ir un poco renunciando a lo que mi propio cuerpo me va pidiendo, para ir hasta un tercer punto que lo ha dicho usted, y que es la caridad, es decir, salir de sí para entregar a los demás. El ayuno tiene una finalidad para mí muy importante, que es: me sacrifico de esto en función de. Todo ayuno que es externo tiene que llevar a una disposición interior. Quien se sacrifica de algo tiene que darle sentido. Te pongo un ejemplo. Alguien promete no comer X cosa. Bueno, ahí se ahorró un dinero. Claro. Ese dinero, si lo encausa la caridad, su ayuno fue fecundo, Claro. no fue estéril. Pero quien promete no voy a comer o no voy a tomar algo, pero ahí queda, pues es un ayuno estéril. Que no rinde ningún fruto. No lleva nada. Todo ayuno tiene que llevar a un cambio interior, pero a un compromiso social, un compromiso de caridad. Y ese es el ayuno fecundo que Cristo nos está pidiendo. La tercera cosa que dijo, Padre, para ir cerrando con el tema de la Cuaresma, es la caridad. Benedicto XVI hizo documentos extraordinarios en ese sentido, la Deus Caritas Est y luego la Caritas in Veritatis, sobre la caridad. ¿Qué quiere decir caridad? A veces pensamos que es darle 2 o 3 moneditas a alguien que me pide en la calle. ¿Qué es caridad realmente? Caridad para mí es amor. Es amar al prójimo, descubrir en él a un hermano, y ser desde el amor ayuda eficaz con el prójimo. Ser eficaces en el amor. O sea, el amor tiene que ser vivo y tiene que concretizarse en acciones vivas. Y la caridad es reconocer al otro como hermano, como hijo de Dios, y
y decirle desde el amor, desde la fe, ¿en qué te puedo yo servir? ¿En qué te puedo yo ayudar? Para mí eso es la caridad. Primero, reconocer al otro como hermano, reconocerlo como hijo de Dios, desde el amor, insisto, para luego ponerte a sus órdenes. ¿En qué te puedo yo servir? Ese para mí es la caridad. Desde el amor, ¿no? Y en este sentido el Papa Francisco ha dado un mensaje muy interesante precisamente para la Cuaresma. Lo preparó él por allá en el mes de octubre y habla sobre algo que se ha globalizado y que es la indiferencia. Tiene que ver con esto, ¿no? Claro, la indiferencia nos hace ser no solidarios. Vivimos, tú sabes, un ambiente muy materializado donde el consumismo reina. Entonces, cuando nos enfocamos al consumismo y el materialismo nos ahoga, somos indiferentes. Indiferente a Dios, indiferente a su evangelio, indiferentes a la misma salvación. Y claro, todo eso repercute en una indiferencia a los demás. Hablo en general, al necesitado y al no necesitado. Hay una indiferencia a los demás. Entonces la indiferencia sofoca la solidaridad. Padre, esta iglesia que está guiada por el Espíritu Santo siempre da respuesta a las realidades y se acostumbra en el tiempo de Cuaresma a hacer ejercicios cuaresmales. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué vive una persona que va? Quizás hay mucha gente que nos ve que no pudo ir a los ejercicios cuaresmales o quizás nunca ha ido. ¿Por qué ejercicios cuaresmales? Bueno, o no pudo o no quiso. O no quiso. Porque se da todo. Los ejercicios espirituales es una práctica muy importante dentro de Cuaresma. Hablábamos de tiempo de reflexión, de meditación de la palabra de Dios. Si tú no te encuentras con la palabra de Dios, no te encuentras ni contigo mismo, ni con nadie. Claro. Y los temas de Cuaresma, estos ejercicios tienen la finalidad de hacer que nos acerquemos a la palabra de Dios, que meditemos la palabra de Dios para lograr el cambio de nuestra vida y volvernos a Dios. Si el hombre no se alimenta de Dios, ¿de qué se alimenta? Si el creyente católico no se acerca a la palabra de Dios, imagínate el vacío. Tú hablabas hace rato del sinsentido que vivimos. Bueno, en la medida en que el hombre se aleja de Dios, de Cristo, pues no le va a hallar sentido a la vida. Y a mí me parece que se está perdiendo esa práctica tan valiosa, tan bonita de los temas cuaresmales, los ejercicios espirituales. La gente tiene muchas ocupaciones. Muchos sí van, muchos no, pero son más los que no van. Y es una realidad que sí preocupa y que pues tenemos que tratar de recuperar. Que además es algo que no se ha inventado la iglesia porque haya querido, no es algo que vivió Jesucristo. Claro. Y esta va enlazada con la siguiente pregunta. ¿Por qué 40 días la Cuaresma? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Jesucristo estuvo en el desierto, ¿no? Recordamos los 40 años del pueblo de Israel por el camino del desierto, ¿no? Jesús estuvo 40 días en ayuno, en oración. Entonces la iglesia se inspira en esa práctica, en ese actuar de Jesús, y por eso es 40 días que culmina precisamente con la vigilia pascual. Que justamente fueron los ejercicios espirituales, por así decirlo, de Jesucristo. Claro. Y termina con el ejercicio pascual, con este momento. Yo he escuchado que le llaman la Semana Mayor, y la gente cuando escucha Semana Mayor pues no sabe cuál es la menor. A lo mejor son las del tiempo ordinario, pero esta Semana Mayor comienza, lo acabamos de vivir hace una semana, comienza con el Domingo de Ramos, y luego hay una serie de celebraciones que quizás mucha gente no entiende el sentido profundo de esto que sucede en la Semana Mayor. Comienza con el Domingo de Ramos. ¿Qué se vive en ese domingo? Bueno, eso es la Semana Mayor desde nuestra fe, ¿sí? Claro que todas las semanas son igual, ¿no? Hablando de mayor o menor, pero si nosotros nos centramos desde la fe, para nosotros los católicos creyentes es la semana más importante que marca el rumbo de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. El Domingo de Ramos, pues celebramos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, ¿sí? Donde es aclamado
por la multitud, donde él monta en un burrito y vemos cómo la gente le tiende los tapetes para que pase y hosana al Hijo de David. Es la entrada triunfal de Cristo como Rey a Jerusalén. Eso celebramos, reconocer a Cristo como Rey. La gente lleva palmas, generalmente se hace alguna bendición para que haya buenas cosechas. Sí, hay un rito antes de la misa, precisamente, donde se lee el Evangelio y se bendicen los ramos y luego ya procede a la celebración y ahí en esa misa, pues la pasión, la lectura de la pasión también ya nos adentra a lo que celebraremos precisamente esta semana, la muerte, pasión y resurrección de Cristo. Y eso lo abrimos con el Domingo de Ramos. Que se hace de una manera muy interesante, y es que también hay que contarlo, dice Benedicto XVI en el libro que ha hecho en una trilogía, Jesús de Nazaret, que Jesús entró en un burro que nunca había sido montado por nadie, para simbolizar que era rey, por eso nadie lo había montado, pero además era el rey de los pobres, por eso fue en un burro, y entró a la ciudad de Jerusalén, pero también Jerusalén era la capital del pueblo de Israel, ¿no? Sí, porque ahí se congregaba toda la gente a celebrar las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Y era un tiempo donde iban visitantes de todas partes. Y ahí pues descubrimos pues los caminos de Dios, ¿no? Jesús tenía que entrar a Jerusalén y tenía que culminar su vida en Jerusalén. Y la resurrección fue en Jerusalén. Ahí están los designios de Dios, ¿verdad? Y también su pasión. Vamos del domingo, vivimos algunos 3 días que Jesucristo pudo estar en Jerusalén con aquellas multitudes, pero luego viene un momento extraordinario, que es el Jueves Santo. Extraordinario porque allí suceden cosas impresionantes y que lo vivimos. La gente quizás fue en los retiros, los chavos vieron que lavaron los pies, algunos repartieron panes, quizás se los comieron benditos o no se los comieron, pero ¿qué es lo que sucede este Jueves Santo? ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué hacerlo con tanto simbolismo, pues? Bueno, hay 3 cosas muy importantes que ese jueves celebramos. Primero, la institución de la Eucaristía. Recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos, donde los reúne y ahí les dice sobre este es mi cuerpo, cómanlo, esta es mi sangre, bébanla. Ahí está Cristo instituyendo la Eucaristía y pidiéndole a sus discípulos que esto lo hagan para siempre en memoria suya. Ese es un momento importante. Cristo quiso quedarse en la Eucaristía, se hizo alimento y por eso dice, este es mi cuerpo, se refiere a su cuerpo, que hay que comerlo para que tengamos vida. Otro momento también es la institución del sacerdocio. Sabemos la importancia del sacerdocio ministerial. No hay Eucaristía si no hay sacerdote. Entonces, ahí Cristo instituye el sacerdocio para la Eucaristía. Y no hay Eucaristía sin sacerdocio. 2 momentos importantes de ese jueves que hoy nosotros disfrutamos, agradecemos y celebramos, porque celebramos la Eucaristía. Y el otro momento es importante también en qué debe desembocar precisamente la Eucaristía, el lavatorio de los pies. Jesús lo hizo para darnos testimonio a nosotros que eso lo debemos hacer, que es el servicio. Jesús se inclina, se arrodilla, siendo Él el Hijo de Dios, para darnos ejemplo de que hay que arrodillarnos para lavar los pies, servir con amor, con entrega. Son los momentos más importantes de la liturgia del Jueves Santo. Después de ese momento hay un momento importante. Jesús, después de instituir la Eucaristía, cenar con sus apóstoles para celebrar la Pascua, porque los judíos ya celebraban la Pascua, se va a orar al monte y allí lo toman preso para el momento de la pasión, que es algo extraordinario que nos remite directamente al Viernes Santo, que nosotros se hace una procesión por la calle, se han hecho viacrucis muy bonitos en donde se hacen diferentes representaciones y luego en la noche, ya en la celebración de la
del lavatorio de los pies y en la celebración eucarística se tocó por última vez las campanas. ¿Qué pasa el viernes en su totalidad? ¿Por qué hay esto del Via Crucis? ¿Por qué hay esto de la adoración en la cruz? ¿Por qué no se tocan las campanas? ¿Por qué se ponen se tapan los santos de morado? ¿Qué sucede? Bueno, ya desde el jueves se canta el Gloria y ya hasta ese momento se tocan las campanas en el Gloria. Y ya después del santo en la consagración ya son las matracas, que nos van preparando a lo que viene. El jueves hay un momento muy difícil de Jesús, donde lo aprenden, en el Huerto de los Olivos, donde él siente una soledad profunda, donde se siente abandonado, donde sus discípulos están dormidos. Y yo me imagino el momento de angustia que Jesús vivió en ese momento, solo. Imagínate cuando tú te sientes solo, en un momento difícil y no tienes quien sea solidario contigo. Humanamente fue muy fuerte el momento que vivió Jesús. Pero bueno, vemos cómo lo aprenden para ya llevarlo a lo que es todo el proceso de Herodes a Pilato y llevarlo a muerte, a juzgarlo. Y luego viene el momento, la hora para la que se preparó Jesús. Toda su vida estaba encaminada para una hora especial. Para esto que le da, pues allí comienza quizás mucho del sentido del cristianismo, este momento final, el de la muerte en la cruz. Ya desde desde el jueves ya nos prepara la muerte de Cristo y el viernes pues es contemplar la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y por la tarde ya es velar. Estamos de luto porque Cristo ha muerto. Y claro, vivimos el viernes por la mañana el camino doloroso de la cruz. El Via Crucis es maravilloso. Si tú meditas el Via Crucis, te hace reflexionar sobre la vida de Cristo, los momentos de dolor, lo que lo fue llevando a la cruz. Y ves cómo el pueblo reacciona, cómo todo lo que se genera en torno a la muerte de Cristo. Contemplamos a Cristo en la cruz, adoramos la cruz porque es el árbol de la vida, porque ahí fue puesto Cristo en la cruz. Y ya viernes por la tarde y sábado se nos invita a un silencio profundo de reflexión, de contemplar a Cristo muerto. Por eso ese día no hay celebración eucarística, no hay consagración. ¿Por qué? Porque estamos contemplando a Cristo en el sepulcro. Estamos viviendo ese dolor, ese duelo que vivió. Y acompañamos a María, su madre, sufriendo por la muerte de su hijo. Qué cosas tan interesantes han sucedido justamente hace 2 días. Estábamos en silencio, Jesucristo murió y murió en la cruz, una cruz que Él mismo abrazó, pero de una manera pues no común. Y allí Él dice cosas extraordinarias, a veces hasta cuando se hace la meditación de las 7 palabras, pues se va viviendo paso a paso. Y a mí me parece importante resaltar del Viernes Santo, Padre, algo muy significativo, que es este momento en que Jesús le entrega a María como madre de la Iglesia, cuando le habla a Juan y a María. Es que si nosotros meditamos el Via Crucis el viernes pasado, nos damos cuenta cómo Jesús nos va sorprendiendo y cada acto de Jesús, cada gesto, cada palabra es impresionante. Cristo en la cruz, invadido por el dolor, por el sufrimiento. Y contemplamos allá a María viviendo, imagínate a María, su hijo en la cruz. Que ya no tenía rostro humano de toda la flagelación que había recibido. Pero era su hijo, así destrozado y ultrajado, era su hijo. Y todavía Jesús, pensando en nosotros, dejándonos a su madre como madre nuestra. Todavía por si nos faltara poco, ¿no? O sea que Jesús todo lo entregó en la cruz, todo lo dio. Y cuando hablo de todo es hasta su madre como madre nuestra. Eso es para nosotros una riqueza impresionante, pero sobre todo
Cristo se dio para nosotros. Y nos habla de que María es importantísima en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque con María llegamos a Cristo, porque María es intercesora y porque María es madre. Y ahí Jesús está previendo el papel de María en la iglesia. Claro. Qué importante es María para nosotros. Y ahí vemos a María como madre de la iglesia, como intercesora nuestra y sobre todo como una madre amorosa a quien tanto veneramos y a quien acudimos, porque yo soy muy mariano. Pues yo creo que todos debiéramos Sí. ser, ¿no? Porque es el ejemplo de Claro. fidelidad, de amor, de seguimiento y de el hacerse esclavo de Cristo, ¿no? Padre, Jesús muere y esto pues causa también, si lo reflexionamos así, un hombre que era Dios, que tenía estas dos naturalezas, muere y desciende, por decir así, pues hacia aquel rumbo que vamos todos los seres humanos, como cualquier humano, y está muerto y lo van y lo llevan a un sepulcro, y en ese sepulcro que tenía una piedra pues pesadísima y que era resguardada por los soldados romanos, allí de repente las mujeres van y encuentran el sepulcro vacío. Por este descubrimiento que hacen, la iglesia hace una celebración el sábado, anoche, se ha vivido una celebración extraordinaria que podríamos decir es la más importante del tiempo litúrgico en la iglesia, la celebración del fuego nuevo. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué todo este ritual de bendecir el fuego, el cirio pascual, el agua? ¿Por qué el coro, todos los coros, todas las celebraciones extraordinarias, el gloria, se tocan de nuevo las campanas? ¿Qué es esto extraordinario que sucede? Bueno, primero decir que Cristo sufrió como hombre, como persona. Sí, verdadero Dios y verdadero hombre lo rezamos en nuestro credo. Jesús era necesario que muriera. Hoy a distancia sabemos el valor de la muerte de Cristo. Cristo sufrió y nos dio ejemplo de sufrimiento y ningún sufrimiento le es ajeno a Cristo. Asumió nuestra naturaleza humana menos en el pecado, precisamente para redimirla. Es algo muy importante. Y Cristo murió, sí, fue depositado en el sepulcro como todo ser humano es llevado a sepultar, ¿no? Ya en el sepulcro sabemos que Dios Padre intercede, actúa para resucitar a su Hijo y para que en la resurrección de Cristo todos resucitemos. La vigilia del sábado celebramos momentos muy maravillosos donde iniciamos con la bendición del fuego, ¿sí? El nuevo fuego, ¿sí? que representa la vida nueva. Y ese es el momento importante donde se bendice el cirio, que representa la luz de Cristo, ¿sí? La noche invadida por la muerte, por el pecado, es alumbrada por Cristo, por la luz representada en el cirio pascual. Y se hace la procesión con el cirio, con todas las luces apagadas, para descubrir la luz de Cristo, ¿sí? Y ya claro, el gloria que se toca, se canta, porque es decir, se abre la gloria. Nuevamente, es celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y que Jesucristo ha abierto la gloria para todos. Para todos. Podamos ser partícipes de esto. Claro que sí, o sea, al resucitar Cristo, resucitamos todos. Padre, hay una pregunta muy marcada para la gente y es, Jesucristo, el Evangelio nos cuenta con sus 4 escritores, 4 evangelistas, nos cuenta cómo ha resucitado a una niña, a su amigo Lázaro. ¿Qué diferencia hay entre esta gente que resucitó
Es decir, algunos hablan que Jesucristo ha vencido la muerte, ha resucitado, pero ya había resucitado a otras personas. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de estos que ya había resucitado y la resurrección de Jesucristo? Se habla con el término de reanimación, como a Lázaro y a la niña. Ahí se habla estrictamente de reanimar, ¿sí? Como los volvió a la vida. Los volvió a la vida, no precisamente en el sentido estricto de resucitar, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre de volver a la vida, volver a la vida, reanimar a la resurrección. Pero Cristo todo eso lo hizo, todos esos signos sabemos que los hizo precisamente para atraer a los demás a Él, con signos, con su palabra, porque todo lo que Jesús dijo e hizo fue para anunciar el reino de Dios, para atraer a los corazones a Él y llevarlos a Dios. Y precisamente era para enfocarlos a la resurrección, a la vida eterna, que Él es la vida. Entonces podríamos decir que Jesucristo ha resucitado con un cuerpo glorificado, sí, que nunca más volverá a morir, no. Y sin embargo quizás Lázaro y la niña pues en un momento determinado murieron como nosotros. Claro, exactamente. Entonces, esto podría ser lo más importante, Padre, esto que tiene la gran riqueza de la Iglesia, lo que vivimos en este sábado en la celebración pascual, lo que vivimos es este gran triunfo de abrir la gloria para todos nosotros y de habernos pues perdonado o redimido los pecados de toda la humanidad, no nomás de los que se murieron, los que vivían en ese momento, ¿no? De todos los tiempos. De todos. Claro, la resurrección de Cristo abarca a todos, está incluido todos. Y Dios en Cristo ha venido a salvarnos. ¿A quién? A todos. Y Jesús mismo lo ha dicho, el que cree en mí tendrá vida eterna. Es importante creer en Cristo. El que se niega a creer en mí es condenado. ¿Qué significa? Que Dios ofrece a todos la salvación, Cristo ha muerto y resucitado por todos, y que a nosotros nos toca aceptar y creer en Cristo, abrirnos a su salvación. Entonces, quien libremente decide no creer en Cristo y rechazar a Cristo, pues solo decide condenarse, la autocondenación. Cristo no condena. Claro. Él viene a salvarnos a todos. Y lo que celebramos anoche fue precisamente eso, la vida, la victoria de Cristo, la redención. ¿Para quién? Para todo el que crea en Él y quiera salvarse. Padre, vivimos hoy Domingo de Gloria, pues estamos de fiesta, de manteles largos, porque Jesucristo pues nos ha ganado la gloria para todos nosotros, y vivimos hoy ya un tiempo de Pascua, y son 50 días. ¿Por qué 50 días? ¿Qué sucede en estos 50 días? ¿Cómo se acaban o por qué se vive de esta manera en la iglesia? Bueno, celebramos la Pascua, estamos celebrando la Pascua y eso que tú comentas me parece interesante. Nos preparamos a la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y la Pascua termina, decimos que con la fiesta de Pentecostés, pero la Pascua hay que vivirla todos los días. Claro. Todos los días tenemos que vivir la vida de Cristo. Porque todos los días tenemos que celebrar que Jesucristo está vivo. La gloria está vivo. Con nosotros, claro. Y a mí me parece a veces preocupante que como que desgastamos todo en Cuaresma y no tenemos elementos, signos como para celebrar la Pascua. Como que la Pascua hace falta saberla vivir más, saber celebrarla más. Y bueno, sabemos que la iglesia nace a la luz de la Pascua de Cristo. Claro, donarse, entregarse, morir, resucitar, y hizo una promesa muy interesante. Él a todos los apóstoles durante su vida pública les anunció que vendría el Paráclito, que estaría con nosotros todo el tiempo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esto? Sabemos que Jesús siempre estuvo instruyendo a sus apóstoles para prepararlos después de su muerte, a la Pascua, a la vida, a la misión.
Los discípulos no entendieron muchas cosas las entendieron a la luz de la Pascua. Ya cuando se encontraron con el resucitado, cuando Cristo se hizo aparecer entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían las cosas, estaban confundidos. Vivieron un tiempo de los discípulos muy terrible, los discípulos de Emaús que nos narra la Escritura. Había un desánimo, una desesperanza. ¿Por qué? Porque en quien ellos confiaban había sido crucificado. Con la muerte más terrible que había en ese momento. Claro. Entonces pasó el tiempo donde los discípulos entendieron de qué se trataba. Pero además se fueron a esconder porque tenían... Claro, y ahí juega un papel muy importante la acción viva y eficaz del Espíritu Santo. Jesús llegó a decir: en serio que yo me vaya, pero les voy a enviar a alguien. Entonces, los momentos de Dios son maravillosos, nomás hay que dejarnos guiar por los momentos de Dios. Cristo prometió que vendría su Espíritu, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y vemos cómo en Pentecostés el Espíritu Santo aparece y fortalece, anima, les da una valentía y una fortaleza a los discípulos que salen. Como para cambiar el mundo. Pues mira. ¿Y lo cambiaron? Ve el Evangelio, tú y yo hablamos del Evangelio. ¿Gracias a qué? A la acción del Espíritu Santo y también gracias a la obediencia y valentía de los apóstoles, porque también aquí tiene que ver mucho la disposición humana, porque Cristo se vale también de mediaciones, de instrumentos. Entonces, celebrar la Pascua debemos celebrarla todos los días. Claro. Todos los días. Que el tiempo pascual es fuerte, intenso, donde tomamos conciencia de que Cristo está vivo para reavivar y animar nuestra fe. Y seguir creyendo y esperando y confiando en un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo ha venido a traernos y prometernos es la salvación. Claro. Y la salvación es vida eterna. Y es resucitar para siempre en Dios. Padre, cuando hablamos de la Pascua, hablamos de este momento extraordinario que vivimos y vive la Iglesia desde que Jesucristo instituyó la Eucaristía hasta nuestros días. Lo seguimos viviendo, desde que resucitó, lo seguimos viviendo. Pero ¿cómo le puede hacer alguien en su casa para vivir esta Pascua? ¿Con qué disposición? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo a lo mejor va a misa y escucha que estamos en el primero, segundo, tercero, lo va a escuchar el próximo domingo de Pascua, pero a veces no sabe? ¿Y yo cómo tengo que vivir? ¿A qué me llama la Iglesia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puede vivir alguien en su casa estos 50 días de Pascua? Y luego usted ha mencionado todos los días. Para mí es fundamental la fe. Quien tiene fe busca a Cristo y lo busca en la Eucaristía, no va al sepulcro, porque las mujeres fueron al sepulcro con un muerto. Pero estaba vivo. Y ahí los sorprendió Jesús. No busquen entre los muertos al que está vivo. Entonces, sí es muy importante la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que te mueve a vivir en gracia. La fe es la que te mueve a frecuentar los sacramentos. La fe es la que te mueve a vivir cada día mejor el Evangelio. Esa es la fe. Entonces, la fe nos dispone. Y cuando hay fe, todo nuestro ser se dispone a la búsqueda y al encuentro con Cristo. Cuando la fe no está bien, entonces no se valora, no se aprecia, entonces nuestro ser no se dispone. Para vivir el tiempo pascual hay que disfrutar del triunfo de Cristo. Hay que entender que Cristo resucitó por mí, resucitó por ti y por todos. Y cuando apreciamos eso, cuando hacemos nuestro el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando digo por mí murió y por mí resucitó, dispone nuestro ser. Yo creo que por ahí está la respuesta a tu pregunta. Ha dicho usted que Jesucristo está vivo. Sí. Pero hay gente que no lo encuentra, que quizás ni siquiera lo ha buscado. ¿Cómo puede usted asegurarle y dejar presente a cada uno de los que nos ve que Jesucristo verdaderamente está vivo aún después de que haya ascendido al cielo y haya dejado el Espíritu Santo?
Te voy a poner un ejemplo partiendo de la Sagrada Escritura, los discípulos de Maús. Hace un momento los mencioné. Estos dos discípulos fueron invadidos por la desesperanza, la tristeza y el desánimo. Todo se acabó, vámonos. Cristo se aparece en su camino y les empieza a leer las Escrituras. Y luego se queda con ellos. Y en la fracción del pan lo reconoce. Si alguien quiere disfrutar a un Cristo vivo, que acuda a la Sagrada Escritura, que acuda a la Eucaristía. Ahí está Cristo vivo, de manera clara y eficaz. Que al alimentarnos de Cristo, Eucaristía y de su palabra, nos va a ayudar a llevar un Cristo vivo a los demás, claro, a ser anunciadores de la resurrección, pero desde la experiencia con Cristo vivo. Si alguien no se encuentra con Cristo vivo y no experimenta un Cristo vivo, pues no va a ser comunicador de esa noticia. Hay que encontrarnos con Él. Y Cristo está en la Eucaristía y está en su palabra. Ahí hay que buscarlo también, de manera esencial y fundamental. Eucaristía y palabra. Una instituida por Él mismo, por Jesucristo, en la que Él se dona y se hace presente todos los días. De nueva cuenta, se vive su pasión, su muerte y su resurrección. Cada vez que se consagra de nueva cuenta, el sacerdote participa del sacerdocio de Cristo. Sí. Y Él se entrega también como el Cordero que es inmolado por nosotros. Padre, para terminar este programa, yo quisiera preguntarle, estas 50 días que vienen para la Iglesia son muy importantes. Si usted quisiera que los demás también se conviertan en esos discípulos de Jesucristo, así como Jesucristo envió a los apóstoles, ¿qué le diría usted a la gente que nos ve en sus hogares para que hagan lo mismo que Jesucristo le pidió a los apóstoles? Yo lo que quisiera que reflexionáramos primero es darnos cuenta que Cristo ha muerto y resucitado por ti y por mí. Entonces hay que dejarnos encontrar por Cristo y hay que también buscar a Cristo vivo, a Cristo vivo. Y hay que disfrutar la vida de Cristo. Hay que disponernos a celebrar también nosotros la victoria de Cristo, porque también nosotros triunfamos con Cristo. Entonces hay que ser muy solidarios en este aspecto con Cristo y valorar, si Él lo hizo por mí, yo lo mínimo que tengo que hacer es responder y disponerme. Para mí eso es fundamental. Pues yo deseo que estas Pascuas que estamos celebrando hoy, domingo de Resurrección, avive nuestra fe, nuestra esperanza, y que dejemos que la vida de Cristo inunde nuestro ser para ser testigos de la resurrección de Cristo, con una vida alegre, con una vida feliz, con una vida de servicio, con una vida de una profunda intimidad con Cristo. Padre, pues extraordinario, gracias por esta reflexión, por este momento, por la entrevista, y gracias a ustedes por el favor de su atención. Yo creo que después de escuchar esto que nos ha compartido el Padre Herminio, pues no hay posibilidad para la tristeza, para la angustia, para el desánimo, porque somos hijos de un Dios que nos ha querido dar todo, tanto que hasta nos dio a su Hijo. Somos hijos no de alguien que ha muerto y que ha vivido en el pasado, sino de alguien que está vivo y que nos ama profundamente, tanto que ha dado hasta la última gota de su sangre para que usted y yo, todos nosotros, tengamos vida eterna. Esperamos haber sembrado una inquietud en su corazón y que vivamos muy felices y toda la vida, no solamente esta Pascua, sino toda nuestra vida. Padre, ¿qué le parece si cerramos con su bendición? Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas a todos y buenas tardes.